Buenos días a todos. En nombre de la Asociación de Bancos de México, ABM y de AFI Global Education, les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass en torno global y actualidades en materia de PLD, a cargo del especialista Javier López. Les recuerdo que pueden dejar todas sus preguntas en el chat y antes de terminar la masterclass dejaremos unos minutos para darles respuesta. Iniciaremos con la lectura de la semblanza de Javier López. Javier López es contador egresado del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una maestría en Administración y Finanzas Corporativas por parte del ITAM. Tiene la certificación requerida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para profesionales especializados en la prevención del lavado de dinero desde septiembre de 2015. Cuenta con más de 30 años de experiencia en temas de auditoría financiera y fiscal, control interno, administración de entidades financieras y en prevención y detención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ha colaborado con instituciones de gran prestigio como son Pricewaterhouse, ahora PricewaterhouseCoopers, Banamex, Banco JP Morgan, Chase y Grupo Scandia, operadora de fondos de inversión aseguradora. Ha diseñado e implementado áreas de antilavado en entidades del sector financiero, ocupado las posiciones de oficial de cumplimiento y de contralor normativo. Los dejo con Javier López. Gracias, mi estimado Ulises. Buenos días a todos. Les agradezco su tiempo y su interés en esta plática que vamos a tener el día de hoy, relacionada con diversas situaciones que han estado ocurriendo recientemente y que obviamente pues repercuten en el tema de nuestra función de cumplimiento y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de lavado de activos, ¿no? Y obviamente con el combate al financiamiento al terrorismo, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a tocar tres temas fundamentales y que obviamente son de interés para muchos sectores, no solamente el sector financiero, sino para todos los sectores, pero definitivamente pues nos impactan más, pues obviamente a las personas que nos movemos en el sector financiero, ¿no? Y son estos tres temas, que fue la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, ¿no? La suspensión de la aplicación de la ley antisoborno, la FCPA, ¿no? De Estados Unidos, y la suspensión de la identificación del beneficiario final, la CTA, ¿no? Pues vamos a ver cómo nos está impactando, a qué se refieren, pues, estas situaciones que obviamente, pues, van a generar algunos cambios en la manera que nosotros, pues, estamos llevando a cabo nuestras funciones de cumplimiento, ¿no? Bueno, esto de la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas ocurrió el 20 de febrero del 2025. Y bueno, pues aquí es importante hacer notar que, pues esto fue como una confirmación, ¿no? De algo que pues ya se conocía que estaba ocurriendo en nuestro país y que lamentablemente pues las autoridades pues no han querido reconocer de que efectivamente pues estamos en un tema complicado en relación con los grupos delincuenciales, ¿no? Les muestro, por ejemplo, este mapa del narcotráfico en México y del control que tienen estos grupos delincuenciales, principalmente el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? El cártel del Noroeste y todos los demás pues, chiquitos que están a lo largo del territorio nacional. Pero si se fijan, pues el control que tienen estos cárteles, pues es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, el cártel de Sinaloa eh, controla el norte del país, el noroeste del país, e incluso parte del sur y sureste, ¿no? Ya. El cártel Jalisco Nueva Generación controla toda la región centro y suroeste del país, ¿no? Y el cártel del noreste controla la parte pues, de Tamaulipas, San Luis Potosí, ¿no? Este, o sea, controla una buena franja de territorio también que está en franco crecimiento, ¿no? Y decíamos que tristemente, pues se tarda esta designación, incluso por parte de nuestras propias autoridades, ¿no? Porque, ¿qué nos dice el artículo 139
del Código Penal Federal, ¿no? En relación al terrorismo, ¿no? Dice que a quien utilizando cualquier medio violento intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de las personas, ¿no? Que produzcan alarma, temor o terror en la población, ¿no? Y que atenten contra la seguridad nacional o presionen a las autoridades, ¿no? Y entonces cuando ocurre esto, pues nuestras autoridades, pues obviamente preocupadas por las posibles repercusiones que tuviese esta designación, pues deciden, pues obviamente decir que no hay terrorismo en nuestro país, ¿no? Cuando, pues lamentablemente, pues sí están ocurriendo estos actos violentos que producen alarma, temor o terror en la población. O sea, sí se actualiza el supuesto que está definido en el artículo 139 del Código Penal Federal, ¿no? Muchas instituciones financieras, a pesar de que esto no está reconocido por parte de la autoridad, pues han implementado controles, ¿no? Para tratar de frenar el financiamiento al terrorismo, ¿no? Y ahora, obviamente, pues, para tratar de frenar, pues, estos fenómenos por parte de los grupos delincuenciales, ¿no? ¿Qué ocurrió ahorita en este mes de febrero? Que el Departamento del Tesoro designó como organizaciones terroristas extranjeras, ¿no? Pues al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, que como vimos en el mapa, son las dos principales fuerzas criminales que operan en nuestro país, ¿no? Al cártel del noreste, que antes era los Zetas, ¿no? La nueva familia michoacana, el cártel del Golfo y este nuevo cártel que se llama Cárteles Unidos, ¿no? Todos ellos, obviamente, pues ya fueron designados y si se fijan de los 8 cárteles que se emitieron en esta declaratoria, pues son 6 mexicanos. Entonces, para que vean también el impacto que tienen, pues ya estas cosas en nuestro país, ¿no? Eh, ¿Cuál es la lógica del Departamento del Tesoro al designar a estos grupos como terroristas? Pues exponer y aislar a estas entidades o personas que colaboran con las organizaciones criminales, ¿no? Tratando de negar su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos, ¿no? Y se trata de limitar el uso de recursos que estos grupos utilizan para llevar a cabo sus actividades terroristas, ¿no? Que son, pues obviamente, principalmente la adquisición, pues, de equipo, ya sea vehículos, armamento, ¿no? Y que obviamente, pues, no se puede adquirir este tipo de equipos, pues, con toneladas de dinero, ¿no? También hay colaboración de ciertas empresas que se prestan, este, pues, a hacer prestanombres o de manera ilegal, pues, obviamente cruzan la frontera, pues, este tipo de equipos, ¿no? Pero entonces, por eso, Estados Unidos trata de limitar a través de esta declaratoria, pues, que se puedan utilizar o instituciones del sistema financiero o algunas empresas para que actúen como prestanombres, ¿no? ¿Qué ocurre de manera, perdón, ¿qué ocurre de manera inmediata? Que todos los bienes de las entidades y personas designadas que se encuentren en Estados Unidos, o sea, ¿qué es esto? Que si yo tengo una propiedad o tengo dinero o tengo valores o tengo algo salvaguardado en una institución financiera, este, van a ser incautados, ¿no? Y obviamente pueden ser bloqueados de manera inmediata o fueron bloqueados de manera inmediata siempre y cuando se haya identificado que había una relación con estos grupos delincuenciales, ¿no? Y en general se prohíbe a toda la población estadounidense realizar cualquier tipo de transacción con estos grupos criminales o personas vinculadas con ellos, ¿no? Que aquí es importante esa parte, porque obviamente vamos a ver más adelante qué puede pasar
si nos vinculan con ellos, ¿no? ¿Qué se genera con este tipo de declaratorias, ¿no? Primero, y obviamente pues esto ha estado muy, muy en discusión de que puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿no? Acciones militares por parte del gobierno de Estados Unidos y policiales, ¿no? Que incluso pues hubo declaratorias del presidente de los Estados Unidos que sí obviamente no disminuía el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, pues podía tener estas repercusiones, ¿no? Eh, También derivado de este tema de el alto volumen de fentanilo que estaba ingresando a los Estados Unidos, y no solamente para nuestro país, sino también para Canadá, pues empezó este tema de las sanciones económicas, ¿no? La aplicación de aranceles, para tratar de presionar a los gobiernos de que reforzaran, pues, el esquema de seguridad en las fronteras, ¿no? ¿Qué parte es, podríamos decir, buena? Que parece ser, se aprecia que está habiendo un poco más de cooperación en temas de seguridad, ¿no? Los organismos de seguridad de nuestro país con los organismos de seguridad de los Estados Unidos, pues aparentemente se están entendiendo y están cooperando, ¿no? Están compartiendo información. Incluso como un acto que se traduce como de buena voluntad, pues fue este tema de la extradición de 20 narcotraficantes importantes hacia los Estados Unidos, ¿no? También, pues obviamente estamos en un periodo pues de incertidumbre, ¿no? En donde se pueden generar acciones de alto impacto, que algunas pueden ser simplemente mediáticas, como estas declaraciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, o que pueden ser efectivamente, pues, físicas, ¿no? Como por ejemplo el reforzamiento de las fronteras, no solamente nosotros, sino también ellos, la movilización, como decíamos, de grupos de inteligencia, de grupos militares. eh, por ejemplo, una acción mediática, pues fue este tema de empezar a mandar barcos a navegar en aguas internacionales, pero cerca de los límites de México, ¿no? O este tema del sobrevuelo de drones para tratar de obtener información relacionada con los cárteles delincuenciales, ¿no? Pero hay un tema importante que es este último que pues son riesgos legales también, ¿no? Que nos pueden impactar fuertemente, que las empresas y personas en general podrían enfrentar acusaciones de apoyo material al terrorismo, ¿no? Si alguna autoridad les encuentra algún vínculo con estas organizaciones criminales, ¿no? Y obviamente, pues eso puede complicar seriamente las relaciones comerciales entre ambos países, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejemplo de este punto, no? Y a veces, en el pasado se hacía sin mayor investigación, ¿no? Me tocó ver a mí, por ejemplo, cuando trabajaba para la Procuraduría General de la República, un tema de congelamiento de activos para una empresa camionera, porque había aparecido designada en la lista de la OFAC como colaboradora de un grupo delincuencial, ¿no? Y tristemente, pues nosotros realizamos la investigación y era una empresa mexicana completamente limpia, ¿saben? De esos casos en donde tuvieron la mala fortuna de vender un tractocamión en efectivo. En aquel entonces no había límites de efectivo para vender ese tipo de vehículos y cumplieron con sus obligaciones fiscales y ahí fue donde los vincularon, ¿no? Porque ellos, pues obviamente vendieron el camión, reportaron la venta en efectivo a través del formato 55 para la ley del ICR, que era lo que estaba vigente en aquel entonces, y resulta ser que como mandaron los datos del comprador del vehículo, pues las autoridades identificaron a una persona que estaba ligado con un cártel y pues dijeron, ¿sabes qué, camionera? Pues
pues estás haciendo o estás dando apoyo material o tienes vínculos con este grupo delincuencial, ¿no? Y tristemente pasaron 6 meses hasta que se logró solventar esa situación, ¿no? Pero ese es el tema que puede llegar a impactar las relaciones comerciales entre ambos países, ¿no? 6 meses en donde una empresa que estaba cumpliendo con sus obligaciones, pues se vio involucrada en este tema de estar vinculado con grupos delincuenciales, ¿no? Para nosotros, ¿qué implica esto, ¿no? En nuestras áreas de cumplimiento, ¿no? Pues que vamos a tener que llevar a cabo verificaciones adicionales, ¿no? Vamos a tener que identificar y verificar la identidad de nuestros clientes y de los beneficiarios finales, ¿no? Y especialmente en aquellos casos en donde los clientes se encuentran en ubicaciones de alto riesgo, ¿no? Les digo, este mapa de dónde operan las organizaciones delincuenciales, pues prácticamente es todo el país, ¿no? Pero volvemos a este tema, ¿no? Nosotros no podemos establecer relaciones de negocios con personas que aparentemente puedan estar vinculadas o relacionadas con grupos delincuenciales, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener que estar haciendo estos procesos ahora con más frecuencia, ¿no? Vamos a tener que obtener información adicional sobre la ocupación de nuestros clientes, sobre el volumen de los activos que manejan, de dónde vienen los fondos que están utilizando para su operación y la naturaleza de la relación comercial. Esto es un tema que parece básico para nosotros, pero ahora toma mucha relevancia, ¿no? De que a lo mejor tenemos que investigar por qué un cliente específicamente decide iniciar relaciones comerciales con nuestra institución financiera o con nuestra compañía de seguros o incluso con, les decía, con una camionera o con una inmobiliaria. ¿Cuál es el fondo de que realmente quiere empezar una relación comercial con nosotros, ¿no? También tendremos que hacer revisiones periódicas sobre la información del cliente, sobre la que ya tenemos del cliente, ¿no? Para verificar que pues, su información esté actualizada, ¿no? Y que derivado de esa revisión, nosotros prestemos atención de que si se puede llegar a presentar cualquier cambio en el nivel de riesgo del cliente, ¿no? Básicamente, información de identificación y conocimiento del cliente y de su perfil transaccional. Eh, tenemos que identificar si nuestro cliente a través del screening pues tiene noticias negativas o eventos adversos, ¿no? Que pudiesen representar posibles riesgos financieros o reputacionales. Y a lo mejor, puesto que obviamente el terrorismo se caracteriza y el financiamiento del terrorismo se caracteriza porque los montos pueden ser no tan importantes como en el tema del lavado de activos, pues tendremos que bajar los límites de transacciones, ¿no? Y a lo mejor prestar mayor atención a este tema de segregación o de estructuración de operaciones, ¿no? Y estar más atentos precisamente en estas ubicaciones de alto riesgo de nuestro país, que efectivamente no estén ocurriendo, ¿no? O sea, volúmenes de efectivo en sucursales, el número de clientes que se están presentando en las sucursales, ¿no? Este tipo de indicadores, pues vamos a tener que estar monitoreando y que obviamente podemos incluso todo esto que estamos revisando, podemos configurarlo en un nuevo escenario de alertamiento, ¿no? Que ahora son requeridos por la Comisión Nacional Bancaria para el tema de efectivamente pues, generar alertas oportunas, ¿no? En relación con los comportamientos de los clientes. Pero les digo, pues es prácticamente un seguro de protección porque no queremos que alguno de nuestros clientes esté vinculado con
con los cárteles designados, ¿no? Como grupos terroristas. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Si vamos a dar un supuesto de que efectivamente empezamos a transaccionar con clientes que son prestanombres, pero que están relacionados con grupos delincuenciales, y nos empiezan a hacer un ataque sistemático a nuestra institución financiera, ¿no? Pues que si se descubre, ¿no? Pues nuestra institución financiera pues va a estar también bajo una posible sanción en los Estados Unidos y vamos a estar impedidos de poder estar haciendo operaciones con ese país, ¿no? Y obviamente con las repercusiones legales que eso conlleva. Entonces sí, pareciese ser que es lejano, pero no, sí puede impactar a nuestra organización el hecho de que alguno de nuestros clientes o alguno de nuestros clientes pueda estar vinculado con estos cárteles y ahora denominados como grupos terroristas, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta parte pues, tendremos que tener mucho cuidado con eso. Luego, viene la suspensión de la aplicación de la ley antisoborno, la FCPA, que también ocurre en febrero, y que esto, pues, lamentablemente, pues es un debilitamiento al tema de cumplimiento, ¿no? En febrero se firmó la orden ejecutiva suspendiendo la ley que prohíbe a las empresas estadounidenses, ¿no? Ofrecer o recibir sobornos de gobiernos extranjeros, ¿no? Esta ley exigía que los empresarios estadounidenses, sin importar su tamaño, actuaran de manera ética y honesta en las operaciones que realizaban, ¿no? Y el principal desincentivo para cometer prácticas corruptas, pues eran las altas multas e incluso la posibilidad de enfrentar prisión. Esta ley tenía prácticamente dos componentes, ¿no? El tema de sí, efectivamente, tener un tema de prohibir ofrecer o recibir sobornos, ¿no? Pero también tenía un control de tipo contable, ¿no? En relación a los gastos que pudiese estar reportando una entidad estadounidense, ¿no? Y esto obviamente trataba de promover la rendición de cuentas y la transparencia, ¿no? O sea, de hecho, hay o había revisiones especializadas en relación a la integración de los gastos de las empresas estadounidenses con el fin de detectar que no estuvieran ocultando sobornos dentro de los gastos de las organizaciones. ¿No? Eh, Volvemos a este tema que prohibía que los estadounidenses sobornaran directa o indirectamente a funcionarios de otros países para obtener ventajas en el mercado. Y aquí tenemos pues el caso muy sonado de Overdrecht, ¿no? Que fue un caso de sobornos internacionales, ¿no? Que afectó a varios países y a varias regiones, en donde pues esta empresa pues obtenía contratos con gobiernos a través del ofrecimiento de sobornos, ¿no? Entonces, de que el fenómeno ocurre. Este, eh, los más perjudicados con la suspensión de esta ley, pues van a ser los pequeños empresarios y aquellos que obviamente pues se manejan bajo un código de conducta y de ética, ¿no? Porque pues ellos no van a tener la capacidad económica para sostener un esquema de soborno, ¿no? Que obviamente pues les permita acceder a nuevos mercados. Eh, pero pues este tema de tener la aplicación de esta ley, ¿no? Yo lo percibo como un debilitamiento, ¿no? De los esfuerzos que ya se habían conseguido para combatir la corrupción, ¿no? Eh, y obviamente, pues, al ya no haber penalidad por estos temas, pues se incrementan, aquí ponen disminuir, pero se incrementan los incentivos para que las empresas, pues, tratando de generar una ventaja competitiva, pues puedan estar, ofreciendo sobornos a gobiernos extranjeros, ¿no? Ofreciendo o recibiendo. Eh, ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer con respecto a esto, ¿no?
Pues vamos a evaluar si se requiere una modificación en el grado de riesgo de las empresas estadounidenses, ¿no? Que pudiesen estar sujetas a actos de corrupción, ¿no? Y bueno, eh, aquí tenemos que ser muy autocríticos, ¿no? Eh, Tristemente nuestro país no está en una posición en donde podamos nosotros decir que no existe la corrupción o que tenemos muy buenos controles anticorrupción, ¿no? Y entonces, eh, pues es al revés, ¿no? Todas las empresas extranjeras que quieren hacer negocios en nuestro país, pues tristemente están expuestas al tema de la corrupción, ¿no? Y entonces este riesgo de haber suspendido el tema de la aplicación de el CPA, pues obviamente incrementa el apetito de aquellas empresas que sí quieren hacer negocios con el país y que no les importa el tema de pagar un soborno, ¿no? Entonces, invariablemente sí vamos a tener que fortalecer nuestros controles y a lo mejor reevaluar el grado de riesgo de las empresas extranjeras que están en nuestro país, ¿no? Vamos a tener que aplicar medidas de debida diligencia empleada, ¿no? Para aquellas empresas que pudiesen estar involucradas en actos de corrupción en el extranjero, ¿no? A lo mejor a través de la búsqueda de noticias adversas o negativas, nos encontramos con que nuestro cliente de los Estados Unidos o de cualquier otra región del mundo, ¿no? Pues está siendo investigado por temas de corrupción, aunque aquí en México no lo esté haciendo o apenas esté llegando, pues obviamente serán indicadores pues que elevarán el grado de riesgo de ese cliente, ¿no? También vamos a tener que revisar si estas empresas, por muy grandes o pequeñas que sean, tienen relaciones de negocios con países identificados con altos índices de corrupción, ¿no? Les digo ahí, tristemente, pues nosotros somos uno de esos países y lamentablemente, pues los gobiernos pues, no se han caracterizado por este tema de transparentar pues los temas de asignación de recursos públicos, ¿no? Entonces la corrupción pues es uno de los principales factores o causantes del lavado de activos aquí en nuestro país. Vamos a tener que estar monitoreando constantemente las transacciones que realizan estas empresas, ¿no? Este, Vamos a tener que verificar si las empresas o individuos aparecen en búsqueda de noticias adversas o negativas. Y también vamos a verificar o vamos a tener que indagar si estas empresas no tienen alguna vinculación con un PEP, ¿no? Y que obviamente pues eso haga que se favorezca la relación de negocio, ¿no? Este, Tristemente sí, o sea, este tema de suspender la ley anticorrupción de Estados Unidos, pues nos hace trabajar adicional a lo que ya teníamos, ¿no? Porque obviamente ya no hay un filtro del otro lado que nos permita saber si las empresas están actuando de manera ética y honesta, ¿no? Y finalmente, dentro de los temas que vamos a tocar el día de hoy, pues está la suspensión de la identificación del beneficiario final, ¿no? De lo que viene en el acta de transparencia corporativa, ¿no? Del CTA, ¿no? Que esto ocurrió el 2 de marzo de 2025, ¿no? Entonces, si se fijan, de estos cambios que han estado ocurriendo en febrero y marzo, algunos, obviamente, pues ratificando el tema de pues sí, efectivamente hay grupos que están provocando el terror en México y por lo tanto se designaron como terroristas. Por las otras dos, pareciese ser, tanto la de la ley anticorrupción como el tema de la identificación del beneficiario final, parece ser un debilitamiento, ¿no? Del marco normativo que tenían las empresas estadounidenses
y que obviamente pues ayudaban, ¿no? En el tema de cumplimiento, no solamente para ellos, sino también para nosotros, como sistema financiero y como empresas, mexicanas, ¿no? Entonces, el Departamento del Tesoro igual suspendió el requisito de que las empresas estadounidenses informen sobre el beneficiario final. Solamente ahora las empresas extranjeras eh, deberán informar sobre este tema del UBO, Ultimate Beneficiary Owner, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo queda esto, ¿no? El UBO se refiere a la persona que es responsable en última instancia, posee o controla a un cliente, ¿no? En la mayoría de los casos, este cliente es una institución o empresa o entidad legal de la cual el Ultimate Beneficiary Owner tiene el 100%, ¿no? Eh, el beneficiario final o es la parte interesada en cuyo nombre se lleva a cabo una transacción y también se incluye aquella persona que tiene el control efectivo final sobre una persona o acuerdo, ¿no? Ellos lo suspenden. Para nosotros, en México, pues este tema del beneficiario final, pues ha sido un tema recurrente por parte de las autoridades, por parte de la comisión misma, ha hecho revisiones específicas sobre expedientes de clientes, en donde verifica que nosotros, como instituciones financieras, hayamos tratado de identificar por todos los medios al beneficiario final, ¿no? Ya sea de manera transaccional o ya sea por declaratorias del propio cliente, en donde él indica quién será el beneficiario final, ¿no? Y sí, tristemente, algunas empresas que transaccionan aquí en nuestro país, pues tienen estructuras corporativas muy complejas, ¿no? Entonces, los accionistas son unas empresas, que son accionistas de otras empresas, que son accionistas de otras empresas. Y, y entonces es sumamente complicado el estar tratando de identificar, pues, a una persona física que realmente tenga el control y o perciba los beneficios de la operación de esa empresa, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos se suspendió, y obviamente pues ya no están obligados a declarar eh, si los beneficiarios finales son estadounidenses. Tanto las entidades ya no van a estar obligadas a identificar, ni el propio ciudadano lo va a poder, está obligado a declarar su participación en una entidad, ¿no? Entonces, imagínense. O sea, tristemente para nosotros, pues eso ya es más complicado, ¿no? Pero, pues obviamente nosotros sí tenemos que seguir, pues en el tema de estar tratando de identificar al beneficiario final, ¿no? Porque la obligación para las empresas extranjeras sí sigue siendo la de mantener los registros de beneficiarios finales, ¿no? Y entonces ahí entra en conflicto esto, ¿no? Porque, por ejemplo, recientemente me tocó para efectos del código fiscal, estar identificando un beneficiario final. Y uno de los principales problemas fue que la empresa en Estados Unidos, que ni siquiera era la última, decía, es que ya no te puedo proporcionar información porque pues ya se suspendió el tema de la identificación del beneficiario final acá, ¿no? Entonces se tuvo que escalar a otro nivel, en otro país, para obtener la información y hacer esta estructuración que pide el Código Fiscal de la Federación para tratar de identificar al beneficiario final, ¿no? Pero sí nos ha tocado ya el tema de que esto ya está teniendo repercusiones, al más en el tema de identificación de los posibles beneficiarios finales, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones que tiene esto, no? Como que se interrumpa, ¿no? Pues facilita a los grupos delincuenciales, ¿no? Y acordémonos que los grupos delincuenciales no son solamente los de nuestro país, ¿no? También existe delincuencia en Estados Unidos, ¿no?
y a lo mejor incluso hasta más grande que en nuestro país, pero bueno, esto le va a facilitar a esos criminales que oculten dinero en empresas fantasma, ¿no? Y lo cual pues, pone en riesgo la lucha global contra la corrupción y el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Va a ser mucho más difícil detectar y prevenir actividades ilícitas, ¿no? Lo cual puede traer como consecuencia un impacto negativo en la integridad del sistema financiero, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Y decíamos, ¿no? Pues es un debilitamiento de los esfuerzos globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ¿no? También va a reducir la capacidad de monitoreo y fiscalización por parte de la sociedad civil y de las entidades de control, ¿no? Eh, pero nosotros, ¿qué debemos hacer, no? Nosotros debemos continuar con la identificación de los beneficiarios finales. Eh, Vamos a tener que identificar y evaluar los riesgos relacionados con las personas jurídicas nacionales y extranjeras, ¿no? Actualmente tenemos muchos controles, en el sistema financiero, pero aparte hay controles fiscales, ¿no? Este tema de que cuando llega un cliente, persona moral, a aperturar una cuenta con nuestra institución financiera y que dice desconocer quién es su beneficiario controlador o beneficiario final, pues es un tema preocupante, les digo, porque es una obligación de carácter fiscal, ¿no? O sea, el Código Fiscal señala el requisito de que ahora las empresas tienen que identificar quién es su beneficiario controlador o beneficiario final, ¿no? Entonces, este tema de desconocer quién es el beneficiario controlador o el beneficiario final, pues ya no es un argumento válido, ¿no? Cuando se está realizando una apertura de cuenta, ¿no? Porque es una obligación de carácter fiscal, ¿no? Y algunas empresas de prestigio y despachos también de prestigio, pues ya lo están metiendo dentro de su esquema de revisión de que efectivamente hay un esfuerzo importante por identificar al beneficiario final, ¿no? Que a veces, pues por la propia dilución del capital, por ser empresas que cotizan con el gran público inversionista en una bolsa de valores reconocida, pues efectivamente es sumamente complicado determinar quién tiene el control de esa entidad, ¿no? En cuyo caso, pues obviamente se determina que pues, el beneficiario final o el beneficiario controlador para efectos de las autoridades, pues será el director general o el presidente del consejo o el nivel más alto de la organización, ¿no? Entonces, puede llegar a terminar en eso la identificación del beneficiario final, pero pues sí nosotros como instituciones financieras pues, tenemos que estar revisando esos temas, ¿no? De la identificación y conocimiento de nuestros clientes, ¿no? Que por cierto son temas que se tocan fuertemente ahora para aquellos que vayan a presentar en el tema el examen de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Son temas fundamentales y que abarcan una parte importante del examen, ¿no? Tendremos que implementar medidas para reducir los riesgos identificados. O sea, cuando tenemos estructuras accionarias muy complejas, pues vamos a tener que estar viendo hasta qué nivel puede llegar nuestra investigación y qué controles vamos a tener que pedirle al cliente para tratar de reducir los riesgos, ¿no? Vamos a tener que recolectar datos sobre la estructura y propiedad de las personas jurídicas, ¿no? Tenemos que garantizar que la información del beneficiario final esté disponible y accesible a las autoridades competentes cuando así lo requieran. Este es un tema que también volvemos al tema, ¿no? La comisión ya ha practicado revisiones en los temas relacionados con el beneficiario final y tristemente, pues sí, impone sanciones porque obviamente los expedientes no están adecuadamente integrados en relación a la identificación del beneficiario final, ¿no? Volvamos a este tema, ¿no? Les digo, tenemos que hacer nosotros el mejor esfuerzo
para tratar de identificar quién está detrás de las organizaciones, ¿no? Porque en este tema también de la identificación de los beneficiarios finales, beneficiarios efectivos, dueño de beneficiario controlador, etc., etc., no nos vayamos a encontrar que alguna de esas personas, pues es una persona de alto riesgo, ¿no? Y no solamente con este tema de los cárteles, ¿no? También están los PEPs, nacionales o extranjeros, ¿no? Este, en donde, pues obviamente puede haber ahí movimientos relacionados con actos de corrupción, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Vamos a tener que utilizar diversas fuentes para obtener información precisa y actualizada sobre el beneficiario final, ¿no? Y tenemos que implementar políticas y procedimientos para mejorar la transparencia y prevenir el uso indebido de estructuras jurídicas, ¿no? Antes, obviamente, pues la figura por excelencia para tratar de ocultar al beneficiario final, pues era la utilización de los fideicomisos, ¿no? Pero pues eso ya se acabó, o sea, ya por lo menos en nuestro país, la identificación de todos los participantes del fideicomiso, pues obviamente, pues ya es un mandatorio, ¿no? Ya no se puede uno esconder este, tras la figura de un fideicomiso, ¿no? Y las propias instituciones financieras en donde se constituyen los fideicomisos, pues obviamente pues, están obligadas a hacer su mejor esfuerzo para tratar de identificar a los beneficiarios finales, ¿no? Muy bien. Eh, pues eso es lo que les veníamos a platicar. Creo que son temas importantes. Les digo, a final de cuentas, a pesar de aquellas suspensiones, tanto en el tema de la ley anticorrupción como en el de la identificación del beneficiario final, para nosotros sigue siendo lo mismo, a lo mejor se va a dificultar un poco el camino para cuando nuestros clientes sean de los Estados Unidos, pero para nosotros la normativa sigue igual, ¿no? Sí nos preocupa el tema de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, no por el tema de repercusiones económicas o de tipo punitivas, incluso del uso de la fuerza para la persecución de estos grupos, pero sí el tema de que si pudiésemos nosotros ser relacionados con estas organizaciones criminales, pues las repercusiones sí pueden ser catastróficas, ¿no? Y créanme que las organizaciones criminales son expertas en esto, ¿no? Son expertas en identificar vulnerabilidades en las instituciones financieras. Y entonces, donde ven que les pega un esquema, por ejemplo, de estructuración de operaciones o, por ejemplo, de aceptación de empresas que realizan operaciones simuladas o empresas fantasma, pues empiezan a atacar ese segmento, ¿no? Entonces, sí, nuestros controles tienen que ser lo suficientemente fuertes para tratar de detener estos fenómenos en nuestras organizaciones, ¿no? Pues muy bien, estamos entonces en buen tiempo de estar respondiendo sus inquietudes y sus preguntas con relación a esta exposición. Muchas gracias, Javier. Interesante el punto de la designación y la eliminación de estas leyes, ¿no? Que genera un poco más de trabajo para la parte de México. Tenemos aquí esta parte de las preguntas. Pregunta Diana, Sí. aquí en el foro, ¿cómo Ujú. pueden prepararse las empresas para enfrentar los riesgos reputacionales y regulatorios si se llegan a tener una exposición indirecta con estas organizaciones terroristas? Fíjate que ese tema es sumamente complicado, te digo. Me tocó ver este tema de la camionera que les platiqué. Tristemente, si te incluyen en la lista de la OFAC, pues obviamente tienes el derecho de, tanto en Estados Unidos como en México, de objetar tu inclusión, ¿no? Pero sí vas a tener que demostrar que a lo mejor como pasó con esta empresa camionera, que fue la única transacción que tuvieron con este individuo, este, pues que obviamente pues, no tenían más operaciones con estos grupos delincuenciales, ¿no? Fue sumamente complicado. Como eran muchas transacciones
se tardaron alrededor de 6 meses en resolver ese tema, tanto en Estados Unidos como en México. Y pues sí, simplemente pues hay que hacer los recursos legales necesarios para tratar de desvincularte, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Javier. Uriel nos está preguntando, ¿considera que con este cambio regulatorio en Estados Unidos, el sistema financiero debe recalibrar o rehacer sus modelos para detectar PLD o financiamiento al terrorismo? Sí, sí tenemos que recalibrar. Sí tenemos que recalibrar porque obviamente ya hay un reconocimiento, no por nuestro propio país, pero sí por un país extranjero, de que efectivamente tenemos grupos terroristas, ¿no? Y obviamente, para tener grupos terroristas, pues tenemos financiamiento al terrorismo. Este, sí tenemos que modificar nuestros escenarios de alertamiento, previendo estos temas de posible vinculación de personas o entidades con estos grupos delincuenciales. Tenemos que exigir, por ejemplo, a nuestros proveedores que nos proporcionan el servicio del screening o nuestra propia base de datos, tenemos que estarla ajustando prácticamente en tiempo real, estar barriendo y barriendo nuestras bases de datos de clientes a fin de que no vayamos a vernos involucrados en estar haciendo transacciones con alguien que esté vinculado con algún cártel criminal, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Javier. Tenemos también otra pregunta de José Antonio Ortiz Richards. ¿Podrías Sí. mencionar un ejemplo específico que permita conocer una medida para reducir un riesgo, probabilidad o impacto del beneficiario final? A ver, ¿a esa parte me la puedes repetir, Ulises? Sí, claro. Eh, Pregunta José, ¿podrías mencionar un ejemplo específico que permita conocer una medida para reducir el riesgo o la probabilidad o el impacto del beneficiario final? Sí, bueno, les decía, ese control ya está establecido, ¿no? Este, Tristemente, la regulación local, tanto para las instituciones financieras como para el tema fiscal, nos exige que hagamos el mejor esfuerzo para tratar de identificar al beneficiario final. Los controles establecidos por las instituciones financieras, pues es obviamente pedir la documentación que soporte la declaratoria del cliente de la existencia o no de un beneficiario final, ¿no? Si el cliente me dice, sí, tengo un beneficiario final y es Javier López, pues voy a tener que presentar la documentación necesaria para determinar que Javier López o tiene el 25% de las acciones de mi entidad o ejerce el control de la entidad, a lo mejor por un nombramiento, o eh, tiene un mandato, a lo mejor de una empresa extranjera, en donde le otorgan el control de la organización. O sea, los controles están establecidos, ¿no? Ya por normativa. ¿Cómo los documentamos? Ese es el punto importante, ¿no? O sea, tenemos que establecer en nuestros propios manuales de cumplimiento qué documentación requiero yo para fehacientemente acreditar la existencia de un beneficiario final, ¿no? Y este tema, les digo, a veces no basta con que el cliente nos diga, no, no tengo beneficiario final y mis accionistas son puras personas morales, ¿no? El Código Perfecto. Fiscal de la Federación me describe un procedimiento a través de resolución miscelánea en donde yo tengo que agotar 3 etapas, en donde tengo que verificar si tiene cierto número de tenencia accionaria, ¿no? De si toma decisiones dentro de la organización, ¿no? Este, de si él recibe los beneficios y estos beneficios, pues en qué se traducen, a lo mejor en pago de dividendos, ¿no? Entonces, todo este tema de sustentar documentalmente la identificación del beneficiario final pues, son los controles que nosotros debemos obtener. Lo que no se vale es obviamente, pues es solamente quedarnos con la pura declaratoria del cliente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que pudiese tener una estructura accionaria pues compleja, ¿no?
De acuerdo, Javier. Aquí María Urbina pregunta algo muy interesante. Sí. Cuando el financiamiento al terrorismo se da derivado a una extorsión, por ejemplo, el pago de derecho de piso a los cárteles ahora Ujú. designados como organizaciones terroristas, ¿existe un excluyente de responsabilidad para las empresas? Yo creo que sí. El tema es que todos estos temas de extorsión, eh, pues tristemente en lo que, si no está denunciada, por ejemplo, ¿no? El derecho, la exigencia del derecho de piso, y no se puede acreditar fehacientemente, para la autoridad, pues tú solamente eres un colaborador de los grupos delincuenciales. El tema es que vivimos en un estado de incertidumbre, ¿no? Porque tristemente en varias poblaciones de nuestro territorio, ya lo vimos en el plano que me voy a regresar acá, prácticamente controlan todo el país, ¿no? Entonces tú dices, voy a denunciar a la autoridad y resulta ser que la autoridad está cooptada por las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí, alguna empresa, entidad, incluso gobierno, está relacionado con prestarle ayuda a alguno de estos cárteles, a lo mejor no por la autoridad mexicana, pero sí por la autoridad estadounidense, pues puede ser sujeto de investigación, ¿no? Y en ese momento pues, se tendrán que aportar pues, los elementos que demuestren su participación o no, o participación forzada en un esquema de financiamiento al terrorismo, ¿no? Ok, perfecto. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más, Javier. Sí, Pregunta Diana Ugalde, ¿cambia el enfoque de prevención de lavado de dinero en México ante la designación de los cárteles como organizaciones terroristas? sí, sí, definitivamente. Lamentablemente, pues está junto con pegado, ¿no? El dinero ilícito proveniente de diversas actividades, ¿eh? Ya no solamente es el tráfico de estupefacientes, es el tráfico de personas, es la extorsión, eh, es cualquier delito, ¿no? Acuérdense que el lavado de activos, pues, tiene su origen en actos ilícitos en su totalidad, ¿no? Y obviamente, pues, ese dinero ilícito, pues, es el que está financiando, pues, que ocurran este tema de los grupos terroristas, ¿no? Eh, Definitivamente sí, fue requerimiento por parte de la comisión, incluso de las propias visitas del GAFI, que nosotros tendríamos que tener, pues, controles antiterrorismo, ¿no? Antifinanciamiento al terrorismo, porque pues ya se veía venir, ¿no? O sea, les digo, el gobierno mexicano, pues ha tratado de no ver esta realidad que tenemos, pero ya se venía a venir que debido a la violencia que tienen los grupos delincuenciales, pues obviamente, pues sí estaba ocurriendo, ¿no? ¿Y dónde ocurre más? O sea, ¿dónde ocurre el financiamiento al terrorismo? Pues a través de productos de alto volumen, ¿no? De consumo, de fraccionamiento de operaciones. Ahí es donde vamos a tener que nosotros centrar nuestros ojos de cumplimiento, porque estos cárteles no actúan solos, ¿no? A veces tienen ejércitos de personas a su servicio para poder pues estar financiando sus actividades, ¿no? Entonces sí, vamos, los productos de consumo pues son los que más, más vulnerables tienen, o están ante temas de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, ¿no? Muchas gracias, Javier. Nos preguntan, ¿el hackeo de información personal confidencial reciente abre una puerta a la delincuencia? ¿Cuál es el riesgo como empresa? Bueno, si se recuerdan, durante la pandemia hubo hackeo de información, tanto bancaria como comercial de las personas. Este, y obviamente, pues si tú te ves involucrado en ese tema, eh, si te lo hacen, pues obviamente estás expuesto a que perder información y pagar un rescate, ser extorsionado para tratar de recuperar esa información, ¿no? Que eso es lo más común, ¿no? Este,
¿Qué deben de hacer? Pues obviamente deben de establecer controles informáticos fuertes en tu organización, porque a final de cuentas, pues el responsable de la información de tus clientes y de tus operaciones, pues eres tú. Sí, definitivamente los grupos que hackean información están más fuertes cada día. Las instituciones financieras invierten un gran número de recursos para este tema de seguridad, ¿no? De la información, de que incluso hacen pruebas de penetración para tratar de frenar, pues que obviamente alguien no deseado se vaya a meter en su sistema, ¿no? Pero sí es un fenómeno fuerte que si se materializa, pues puede ocasionar varios problemas, ¿no? Bueno, el propio gobierno ha estado sujeto a este tema de hackeo de información y de pérdida de información. El último caso que fue público, pero no creo que sea el último, pues fue cuando hackearon la información de Pemex, ¿no? Porque obviamente no se habían pagado las licencias de seguridad correspondientes. Perfecto, Javier. Ya una última pregunta para finalizar. Pregunta Sí. Moisés Alfaro. ¿La prevención de lavado de dinero en México implica regulaciones estrictas que afecten a las tasas de interés a nivel mercado? Eh, yo creo que el marco normativo del lavado de dinero en México es robusto y es muy bueno para el tema de las instituciones financieras. Y yo creo que eso no es un tema que llegase a afectar sustancialmente las tasas de interés, ¿no? Definitivamente, si tuviéramos controles débiles en temas de prevención o en temas de financiamiento al terrorismo, pues tal vez sí se vería impactado el tema del costo del dinero, porque entonces otros países nos verían con un nivel de riesgo importante, ¿no? Con todo y que tenemos muchos problemas, todavía nos perciben como un país estable y por eso no tenemos tasas de interés como cuando estaba la corrupción desatada o se perdían las reservas internacionales del 40, 50, 60%, ¿no? Esto como le ha pasado a la propia Argentina, que viene de crisis económicas importantes con tasas de interés sumamente altas, ¿no? Sí ayuda que nosotros tengamos esquemas de prevención, por lo menos las instituciones financieras y algunas actividades vulnerables que no son tan robustas, pero que ya está, para que obviamente la comunidad internacional no nos vea así como que un país todavía de riesgo, por ejemplo, para la inversión, ¿no? No, tenemos riesgo por otros factores, pero por temas de lavado de dinero, yo creo que todavía existe confianza en el sector financiero, este, y que obviamente eso hace que el costo del capital no se incremente tanto, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias, Javier. Te agradecemos bastante tu ponencia. Les recordamos a la audiencia que en breve le estaremos compartiendo la grabación de la sesión, así como la presentación. Y bueno, a nombre de la Asociación de Bancos de México y de AFI Global Education, les damos las gracias por haber participado en esta masterclass y bueno, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias a todos, hasta luego.